Muy buenos días para los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar, son las 10:10 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. La pregunta del día para las redes sociales: ¿creen ustedes que el gobierno ha defraudado en la lucha contra la corrupción, como ha afirmado Julia Príncipe, la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado? Porque eso era el cargo formalmente que tenía, ¿no? Su respuesta, por favor, en el Twitter, en @exitosap, y en el Facebook, en Exitosa Noticias. En unos minutos más adelante ya está circulando esta interrogante en las redes. Va a estar Judy Rodríguez con nosotros para contarnos qué dice la gente en las redes sociales. Y tenemos tela para cortar, como se dice, y están con nosotros el congresista Jorge Castro, miembro del Frente Amplio. Lo fastidiaba un poco el firme o el bamba. El legal. Vicepresidente de la Comisión Lavajato, y don Víctor García Toma, ex ministro de Justicia. Y yo quisiera que comencemos, en primer lugar, por el conflicto que se ha generado con el Contralor General de la República. Ya está, digamos, nominado por la Comisión Permanente del Congreso, debe juramentar. Es más, ya empezaron a circular las invitaciones al evento que va a ser el día lunes a las 5 de la tarde, pero ha surgido un inconveniente. Resulta, yo dije hace unos días que yo tenía evidencia de que tenía un proceso pendiente en el Ministerio Público. Ahora resulta, según la versión del abogado Humberto Abanto, que no tiene uno, tiene 3 procesos. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? ¿Esto lo inhabilita para ejercer como Contralor? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que esta información no la tenía el Congreso en el momento de tomar la decisión? ¿No la ha tenido el Ejecutivo en el momento de hacer la propuesta? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos, a todo el Perú. Buenos días, Nicolás. Lo que tiene que quedar absolutamente claro es que era una información que no se contaba en ese momento. Por lo menos eso es lo que se informó en la Comisión Permanente, justamente donde estuvimos ahí presentes. Y ahora es indudable que ya las cosas cambian, e inclusive si es que esto llega a aprobarse, definitivamente ya nos ponen un entredicho en el Congreso y meritúa incluso una revisión respecto a esta nominación. O sea, la cuestión es muy clara. Pero también tenemos que dejar en claro lo siguiente: nuestra posición en el Frente Amplio fue de que, si bien es cierto, académicamente podía responder de manera adecuada, pero en términos morales estaba en duda, y frente a un escenario tan complicado como el que se está presentando hoy, el aspecto moral, el aspecto ético está muy por encima de la cuestión. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo la corrupción, ¿no es cierto? La Contraloría es un órgano fiscalizador, por lo tanto tienes que tener por encima incluso de valores académicos, tienes tú que tener en cuenta los valores éticos, los valores morales. El tercer aspecto era que estaba en cuestión era la independencia política de la Contraloría. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso es grave para el país. Se quiere trabajar de manera, eso es cierto, una cosa es conversar entre la Contraloría y el Ejecutivo, y otra cosa es trabajar de manera conjunta, amarrados. Y eso no puede ser, porque cada uno tiene su rol que cumplir frente al Estado. Uno de ellos es el de fiscalizar, es el de controlar. Claro, pero justamente eso es lo que se pone en tela de juicio ahora, porque, es decir, resulta que el señor Nelson Sack, que es la manera, entiendo, correcta como se pronuncia, porque no es un apellido, es un apellido de origen chino más bien, no alemán, Ciro Sack, ¿no? Él ha tenido reuniones, incluso entiendo, con el señor de la Flor, antes de ser contralor, ya ha tenido una serie de reuniones como que preparándose para el cargo que se daba por hecho iba a tener, y se supone que ha sido parte del acuerdo que hay entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, que Nelson Sack fuera el procurador. Ahora, el problema, y yo le transmito la pregunta a Víctor García Toma con la experiencia que tiene, o sea, ¿qué se hace con esta situación? El 1 de agosto se va a abrir un proceso donde uno de los imputados es Nelson Sack, y acusado de colusión en perjuicio del Estado. ¿Qué se hace, don Víctor? Nicolás, lo primero es que habría que señalar que la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo de alguna manera no habría cumplido, digamos, plenamente con la función que le encargaron. Y esta omisión en relación a parte de la vida personal del señor Sack pudiera haber llevado a
digamos, equivocación por parte del Pleno de la Sala Permanente, la Comisión Permanente, por una razón muy sencilla. Como bien ha dicho el congresista Castro, hay 3 factores a evaluar: el académico, que los tiene; el de experiencia profesional, que evidentemente se trata de un hombre solvente, pero dadas las circunstancias que vive el país, el tema, digamos, de ético, el tema de transparencia, es en el que mayor incidencia podría haber. Y sin que esto signifique ninguna imputación contra el señor Sack, la existencia de varios procesos abiertos. Por supuesto que se mantiene el tema de la presunción de inocencia, pero eventualmente podría poner en una situación complicada más adelante si es que esto que es una imputación se convierte claro, en una porque el problema que tenemos es que el Ministerio Público ha sostenido de manera sistemática en los últimos años que el señor Sack tiene responsabilidad. ¿En qué? En el caso específico, porque yo no conozco, confieso, los otros 2 casos, no he podido tener acceso a la información, pero en el caso de los benditos DVD, cuando él era funcionario del Palacio del Poder Judicial, se organiza un encuentro internacional iberoamericano de jueces y como cortesía a los jueces invitados se les regala un DVD. Y ahí surgen 2 problemas. El primero, que esos DVDs de promoción los regalaba PROMPERÚ. Es decir, no era necesario que del presupuesto que se había asignado para este evento se utilizara un solo sol para cubrir algún gasto de esta naturaleza. Pero lo segundo es que se toma la decisión de comprar esos DVDs a un precio aproximado de $23 cada uno a una empresa que se llama TANS, Perú, en liquidación, una línea aérea. Y esta mañana el noticiero Buenos Días Perú, Mabel Huertas ha mostrado las imágenes del video, y eso no vale pues $23 en ninguna parte del mundo. Es decir, primero, que no había por qué gastarlo, y segundo, que el gasto es absolutamente discutible. Entonces, ¿qué concluye el Ministerio Público y la Procuraduría del Poder Judicial? Que hay responsabilidad de las personas que intervinieron en esta decisión en un perjuicio al Estado, y que el señor Nelson Sack tiene responsabilidad. Exitosa. Y eso recién se va a resolver el 1 de agosto. Entonces, en esas condiciones no... Pero esa es una evaluación judicial, hay un tema previo. El señor Sack debió tener la honestidad y la transparencia de comunicarle al Poder Ejecutivo la existencia de este problema. Porque él dijo que solo estaba como testigo en los procesos, y no es cierto. Y lo segundo es que, vuelvo a insistir, la subcomisión evaluadora no ha cumplido plenamente con su tarea, porque si un abogado común y corriente ha logrado encontrar esa información, con mayor razón para que lo haga un representante de la nación, ¿no? Que tiene mayores posibilidades de conseguir información. ¿De qué se trata? Es decir, cuando uno escucha los diálogos, porque además a Edgar Alarcón salió y no tenía ningún proceso, ¿no? No había ningún proceso pendiente de la justicia peruana, como nos está pasando con el nuevo Contralor. Ahora, el tema es que en el diálogo que se produce entre la gente del gobierno y Edgar Alarcón, porque yo estoy convencido hasta el día de hoy que si Edgar Alarcón hubiera aceptado los requerimientos del gobierno, probablemente seguiría sentado en su silla, pero lo que le pide sobre todo Martín Vizcarra es increíble, ¿no? O sea, pásenos por agua tibia los temas, haga la finta de que usted está haciendo su trabajo, pero esto es lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces el temor que inevitablemente uno siente es que estén tratando de ponernos un contralor a la medida, ¿no? Bueno, eso es lo absolutamente cierto. Ahora hay un tema que aquí también es necesario considerar. Justamente para sacarlo al Alarcón se dio, porque no tenía ningún proceso abierto, pero se manifestaba el valor ético que tiene en función de las grabaciones que se había sostenido, etcétera. Sin embargo, hoy la situación es más grave para Sack. En este caso es mucho más grave porque tiene procesos ya abiertos, que recién lo estamos conociendo, es cierto, pero de manera definitiva tiene mayor peso que una situación simple como un valor moral en este caso, o valores éticos. Ya está en proceso inclusive las cosas que se le han abierto a las investigaciones. Sí, Víctor. Yo diría, en primer lugar, que en el caso del señor Alarcón, su retiro de la Contraloría plenamente justificado. Era un hombre impresentable para continuar en un cargo de esa responsabilidad. Y en segundo lugar, insistir, habríamos cambiado mocos por babas. Es decir, el segundo, su reemplazante, formalmente tiene, un problema mayor, porque digamos ya no es una presunción, no es un juicio de valor, tiene 3 procesos abiertos. Eso complica más el asunto. Ahora, sí. Perdón, solamente para decirte, nosotros tampoco estamos asumiendo la defensa de Alarcón, por supuesto, sino que estamos poniendo sobre la mesa de debate que frente a el caso de Alarcón se trató de medir
en función simplemente de la situación ética, que no era un personaje impresentable, por decirlo menos, ¿no? En todo caso, ese fue solamente una situación bastante subjetiva en todo caso. Y ahora hay situaciones objetivas y que realmente están siendo dejadas de lado. Yo sigo estando con el convencimiento de que si Alarcón aceptaba las condiciones que le ponían los ministros para, ¿no?, manejar los megaproyectos, como se le llama, ahí seguiría. Y no hubiera pasado nada con este asunto, porque además ha hecho cuestión de Estado la gente del gobierno. Ha sido una condición que salga Alarcón y que entre SAC, porque era una con otra. Pero en fin, vamos al otro tema que es delicadísimo. O sea, de pronto nos quedamos sin presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que lo ha asumido ya Marisol Perestello, que es lo que corresponde, entiendo, como ministra de Justicia, y salió Catherine Ampuero. O sea, nos encontramos en una situación increíble, ¿no? A PPK contradiciéndose a sí mismo, porque además lo que ha dicho Julia Príncipe es que la decisión o las decisiones que se han tomado han venido directamente de Fernando Zavala y Pedro Pablo Kuczynski, que lo que está ejecutando Marisol Perestello no es solo una convicción suya, sino un pedido de las más altas esferas del gobierno. Nicolás, sobre esto es un problema ya de larga data que podríamos ubicarlo en el tiempo desde el gobierno del presidente Humala. La existencia de procuradores que no tienen claramente entendido cuál es su rol o su papel. Es decir, es cierto que hubo una procuraduría muy activa, que fue la que condujo el doctor Ugaz, Vargas Valdivia, Sabache, etcétera, que se dio en otro contexto. Era en el contexto de que salíamos de una dictadura, estaba tomado el Poder Judicial, estaba de rehén el Ministerio Público, y en consecuencia ellos pudieron llevar a cabo una tarea que en principio más correspondía al Ministerio Público. Sin embargo, se logró sacar adelante y se prestigió esta institución. Pero luego ha sucedido lo siguiente, es decir, se ha modificado la legislación y ha bajado el nivel de las personas que son designadas en estos cargos. Y hoy el papel central en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción no la puede presidir la Procuraduría, le corresponde el papel al Ministerio Público. En el marco de estos procesos hoy la Procuraduría es un abogado que se encarga de buscar la correcta reparación civil por los daños causados al Estado. Ese es su papel. Pero ahí lo importante es que a quien representa es al Estado, no al gobierno, y que en determinadas circunstancias, y casi todas lamentablemente, va a ser inevitable el enfrentamiento con los funcionarios políticos, ¿no? Pero en concreto, en el caso de esta doctora Ampuero, yo comparto la decisión del Poder Ejecutivo porque no estaba a la altura y al nivel que el cargo requería. Por poner solo un ejemplo, la denuncia contra el presidente de la República se hace a través de la captación de un video en las redes sociales. Es decir, sin medir la trascendencia de la denuncia, porque estamos denunciando no a Juan o a Enrique, estamos denunciando al presidente de la República. Y eso demuestra un exceso de protagonismo y demuestra también un poco sentido de la responsabilidad. Y la razón por la cual ha sido separada del cargo es correcta, es decir, hay una ley, hay un decreto de urgencia que ha sido elaborado por el Poder Ejecutivo y ha sido avalado por el Poder Legislativo, porque esto ha pasado por la Comisión de Constitución y se le ha dado el visto bueno, y en consecuencia el manejo de del pago de la reparación por parte de Odrix, entre otras empresas, se hace dentro del marco de ese decreto de urgencia, que puede ser bueno, puede ser malo, ese es otro tema. Y en consecuencia, como corresponde a todo funcionario público, la conducta de la procuradora era aplicar ese decreto, cosa que no se hizo. Ahora bien, en lo que sí se tiene razón es que ha habido un pésimo manejo por parte de la ministra de Justicia. No se le puede... No, pero además la ministra dice, ha renunciado la señora Príncipe, no había renunciado. Exactamente. En primer lugar, no se puede salir a la televisión y decir cosas que no son correctas. Es decir, la forma como se ha procesado la separación y el cambio de la doctora Príncipe no corresponde. ¿Y usted qué dice, congresista Castro? No, la cuestión es muy clara. No es una discrepancia, sino es una opinión, en todo caso, con la posición del señor doctor García. La cuestión es muy clara para nosotros. Se ha venido argumentando que la señora Ampuero debió salir por tal o cual motivo. En ese caso podemos discrepar, pero sin embargo hay que ser claro, esta es una situación
de forma, pero no de fondo, porque hay un equívoco en la interpretación que se tiene. ¿Quién es el cliente? Dicen, y hemos escuchado en varios medios de prensa para salir en defensa de Pedro Pablo Kuczynski o de Marisol Pérez Tello. El cliente no es Kuczynski. El cliente no es Marisol, es el Estado peruano, y el Estado peruano tiene sus propios intereses. El interés, no podemos defender los intereses de Kuczynski ni de Marisol Pérez Tello. Y en ese aspecto, pues, si bien es cierto, puede haberse equivocado la Caterina Ampuero, pero definitivamente no se han defendido los intereses. El decreto de urgencia 3 habla de la reparación civil, pero en este caso no se está garantizando la reparación civil. Nosotros, en el caso de Lavallato, hemos logrado ver, pues, que la empresa, por ejemplo, Odebrecht, ha manejado más de 13.000 millones de dólares y vas a recibir una compensación, una reparación civil de 60 millones, cuando la propuesta, por lo menos hasta donde se tiene conocimiento, de Caterina Ampuero es de prácticamente 600 millones de dólares, porque nos... Y eso, que incluso eso se queda corto, porque las reparaciones en otros países han sido, solo por parte de la empresa, sin contar a las reparaciones individuales, 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares. Ahora, hay un dato que yo les quiero dar, que yo creo que es trascendente en este tema con respecto al comportamiento de Caterina Ampuero, que ha molestado tanto a la gente del gobierno. Es decir, hay un momento en que se produce un interrogatorio a Pedro Pablo Kuczynski con respecto a la interoceánica. Y la doctora Caterina Ampuero pregunta número 27, para que diga si en su condición de profesional economista en algún momento ha prestado servicios profesionales para las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJ Contratistas Generales, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., integrantes de la concesionaria Sur Tramo 2 y concesionaria interoceánica Sur Tramo 3, dijo. El abogado contesta. El abogado, el testigo, se opone a la pregunta porque dice que, en resumen, él está ahí como testigo y no como imputado. El problema es que esta pregunta es muy incómoda para Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ahí es donde se plantea el asunto. Pedro Pablo Kuczynski no solamente ha sido ministro, sino ha sido un hombre de empresa. Entonces, ¿ha habido algún tipo de asociación en determinada circunstancia o de servicio profesional prestado por el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski a las empresas que están acusadas hoy de corrupción? ¿Alguna empresa suya le ha prestado servicios? La respuesta va a ser sí. ¿Ha tenido algún tipo de asociación? La respuesta va a ser sí. Tenían hasta una ONG juntos con Barata. ¿Ha trabajado? Bueno, no ha querido responder esa pregunta. Entonces, lamentablemente, porque es lamentable que estemos en esa situación, o sea, la procuradora tiene la obligación de hacer esa pregunta porque está defendiendo el interés del Estado, no el interés del presidente. No, o sea, no por no incomodar al presidente y no crear una situación políticamente incómoda, no va a dejar de hacer su trabajo. Pero el problema en concreto es el siguiente, ¿cuál es el papel que cumple la Procuraduría dentro del marco del nuevo Código Procesal Penal? Si no se tiene claro eso, evidentemente se puede desbarrar. Lo segundo es, él o la procuradora designada tiene las competencias, las habilidades, el perfil para ejercer el cargo. Y yo te diría, Nicolás, con toda y absoluta seguridad, que en ninguno de los dos casos esta doctora cumple. Claro, pero en todo caso, quien debía tomar esa decisión, ¿quién es? Su jefa, que es la doctora Julia Príncipe. Y a Julia Príncipe le parece que la señora es apasionada, que tiene ya lo que sea, pero ella está, en resumen, satisfecha con su trabajo. Y justamente por eso entonces, pero ¿por qué le tienen que pasar por encima? Si eso es justamente lo que estamos discutiendo, que las procuradurías tengan independencia. O sea, Marisol Pérez Tello ha llegado a decir, a mí nunca me gustó ¿y qué importa si le gustó o no le gustó a la ministra de Justicia? Pero lo que pasa es que tiene que haber niveles de coordinación, es decir, las políticas de defensa del Estado corresponden al Poder Ejecutivo. La autonomía es una autonomía ya, digamos, funcional. Es decir, a mí no me van a decir cómo tengo que redactar el escrito, ni me pueden decir cómo voy a hacer el alegato. Pero los planes, programas y acciones en defensa del Estado para recuperar esos dineros, eso corresponde al Poder Ejecutivo, eso es lo que está en discusión. El temor para terminar... Perdón. Sí, Jorge. Sí. Yo lo que sí quiero en ese aspecto sí discrepar con el doctor. El tema de discusión, el tema de fondo de discusión es... si usted ¿a quién beneficia la acción? Porque pueden ser problemas de fondo, no tiene carácter, no tiene temperamento, no reúne el perfil adecuado, etcétera. Pero lo que es claro,
que el señor Kuczynski en cada uno de los decretos, él está involucrado en los temas estos, en el caso Lavallato y en los N proyectos que estamos investigando, conjuntamente con el señor Zavala. Entonces aquí hay una situación de intereses que nosotros tenemos que proteger, el interés común, el interés del Estado peruano. Más allá de las formas, de repente, no sé, será gritona, no sé, su carácter, No, pero ese no podrá tener el perfil que usted desea, pero definitivamente hay un problema de fondo que los señores, el primer nivel organizacional del Estado, que está compuesto por el señor Zavala, por el señor Kuczynski, en este caso, lamentablemente pues no están cumpliendo con el país. El problema que tienes es que estás investigando hechos, decisiones, contratos, concesiones otorgadas en circunstancias y en momentos donde quienes hoy dirigen el país eran parte de las decisiones. Pero si hay alguna duda o sospecha sobre la conducta de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el marco inicial es el Parlamento. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí, en el caso concreto de la señora que acaba de dejar el cargo de procuradora, era un tema muy específico, que le correspondía de manera obligatoria aplicar los alcances de un decreto de urgencia, cosa que no hizo. Bueno, yo les agradezco muchísimo al congresista Jorge Castro del Frente Amplio y al doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, por estar con nosotros esta mañana. Y nos vamos al centro de Lima, donde están Álvaro Tapia. Van a inaugurar el primer grillete electrónico que se coloca en el Perú. Adelante, Álvaro, por favor. ¿Cómo estás, Nicolás? Información en vivo desde el sótano del edificio Anselmo Barreto, donde el Instituto Nacional Penitenciario de nuestro país viene iniciando ya estas acciones para colocar el primer grillete electrónico dispuesto por el 10º Juzgado Permanente de Lima, siendo la interna Sara Patricia Salazar del establecimiento Mujeres de Chorrillos la primera persona a quien se le da esta vigilancia electrónica principal. Vamos nosotros a escuchar precisamente las declaraciones de la ministra de Justicia, Marisol Pérez. Que puede romper las reglas, poner su mano cerrada, lo toma de ese lugar de personas que entienden que deben ser resocializados y lo separa. Y para eso también hay penales especialmente diseñados, que son penales de máxima seguridad en distintos lugares del país, donde se respetan las condiciones, pero se sabe que hay ahí una persona peligrosa. Y el esfuerzo de resocialización seguramente tendrá que ser más grande. Pero trabajamos en los más. Los más son hombres y mujeres que cometieron el delito. Efectivamente, eso hay que decirlo, pero que tienen y están en un franco proceso de resocialización. Como no podemos arriesgar la calle, necesitamos estar seguros de que la persona que sale por una gracia o por una medida como esta, que es un grillete, no volverá a cometer un delito. Por eso es que se han elegido a las personas que no suponen un peligro para el país. Primarios, delitos menores y procesos de revisión de su conducta dentro del penal para que puedan acompañar este proceso. El grillete, después de 7 años, hoy es una realidad y eso nos satisface profundamente. Esperamos que en los próximos años se pueda hacer una licitación mucho más grande y se puedan a estos 6.000 internos, que son el público objetivo, o los que fueran, ponerles un grillete con un monitoreo seguro, un seguimiento seguro y con una política también de mano cerrada, si alguno cree que va a poder sacarle la vuelta a las reglas y a la ley. La ley se ha hecho para cumplirla y nuestro deber como gobierno es hacerla cumplir. Bueno, es lo que acaba de decir Marisol Pérez Tello. Ayer me decían, yo no sé si la cifra es acertada, ahora que se está discutiendo sobre el tema este de la prisión preventiva de Nadine Heredia y Ollanta Humala, que hay aproximadamente la mitad de los presos peruanos, es decir, más de 30.000 personas que están en la misma condición en el Perú. Es decir, que no tienen una sentencia y están presos. Es decir, que están siguiendo sus procesos en detención, ¿no? Tal como ha pasado, por ejemplo, con el chofer del bus que ¿no? provocó la muerte de numerosas personas en el Cerro San Cristóbal. O sea, prácticamente todos los días va gente a detención preventiva. Entonces, si vamos a hablar del caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, bueno, hablemos de la situación voy a confirmar este dato exactamente, incluso debería ser posible tener una cifra exacta, pero fácilmente la mitad de los presos en el Perú están con detención preventiva, como los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. No estamos hablando de 2 personas, estamos hablando de más de 30.000. Vamos a la pausa, pero antes tenemos información de último minuto. Otro sismo en Arequipa, 5.5 grados de magnitud en la escala de Richter. Esto ha ocurrido
cerca a Chala. Es el tercer sismo en menos de una semana, ¿no? Y de una intensidad relativamente considerable, ¿eh? Está movido Arequipa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Vamos, antes de ir adelante, con menciones de nuestros auspiciadores. Si quieres tener toda la comodidad para descansar, debes dormir en un colchón Abrazo de Paraíso. Gracias a la más alta tecnología empleada, única en el Perú, este innovador colchón utiliza un sistema que se llama Memory Foam, que reduce los puntos de presión de tu cuerpo para mejorar y favorecer tu descanso y darte un abrazo perfecto. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía y con la mejor flota de conductores de Lima. Descarga la aplicación en el Google o en Apple Store como Subix. Tu destino es el nuestro, por si acaso. Subix se escribe SV grande YX, Subix. Y está con nosotros la legisladora Leila Chihuán, integrante de la Comisión de Deportes del Congreso. Bienvenido, Leila. Aquí estamos, Nicolás. Buenos días, muchas gracias. Antes de hablar de deportes, tenemos que hablar de la bronca esta, pues. ¿Qué bronca? ¿No? No me alteres ¿Qué bronca? No me alteres que llevo 2 días de inyecciones de este resfrío del mal y estoy un poco alterada, Nicolás. Pero tienes que vacunarte, pues. ¿Te vacunas una vez al año? Me vacuno una vez al año por la influenza y todo lo demás. Mi familia y yo. Pero es los climas locos. Todo está revuelto en el país, hasta el clima. Hasta Fuerza Popular. ¿Cómo se va a resolver esto? O sea, ¿no ha sido un exceso sancionar a Kenji? ¿No podía manejarse este asunto de otra manera como reclamaban algunos congresistas? Se podía manejar de 1000 maneras, pero siempre uno trata de ir bajo una línea, ¿no? Que parte por el respeto y la educación. Hubiera sido difícil en estos momentos, por ejemplo, no llamarle la atención y dejar que las cosas pasaran así nada más. Entonces después tú, otro periodista, la opinión pública, el público en general puede decir, pues claro, pues si pide a Fujimori, claro que le da la como gana. yo tengo el respaldo de mi API, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer así lo que más me o da menos la eso gana, es, yo pero también ya, soy... digamos, para decirlo así en crudo. O sea, Kenji dice, yo tengo el respaldo de mi papá, puedo hacer lo que me dé la gana. Me zurro en el partido. Espero que no piense así. Yo de todo corazón espero que no piense así. Yo con él me llevo muy bien, de maravilla, nos reímos, nos hacemos bromas, hablamos, ¿no? Porque él no habla mucho, pero y yo tampoco, solo cuando tengo que hablar, pero tenemos una relación muy cordial, muy amena. No es un secreto que yo tengo cierto cariño por su padre también, lo visito y todo lo demás cuando puedo, pero eso no me hace a mí apoyar la mala conducta, ¿no? Entonces, si nosotros en un comienzo tuvimos el problema número 1 con Jenny Vilcatoma y se le sometió a un proceso disciplinario y terminó como terminó, después el tema con Patricia Donaire, que también fue público, las agresiones hacia el colega Miki Torres fueron públicas y aún así ella reconoció su falta, pidió disculpas, cosa que después en lo que desencadenó también fue muy raro, porque pidió disculpas, hablaron, estuvieron en el pleno, estuvimos todos juntos, e inclusive coincidió en la semana con el cumpleaños de Keiko, estuvimos todos ahí, Patricia también estuvo ahí bailando, celebrando, festejando con nosotros, y lo más raro fue que a los 2 días decidió irse. Bueno, locuras como esas, pero viene este proceso, llama circo al Congreso, llama nauseabundos a un grupo de congresistas, habla cosas que no las manifiesta él personalmente dentro de las reuniones de bancada, tiene muy poca asistencia, o va, firma y se va. ¿Por qué lo dices? Sí, tú tienes todo el derecho y la libertad de expresión te permite. Ahora, mucho, esto puede, Leila, terminar en una división. Esto puede terminar en una división, como algunos prevén, es decir, que No. Fuerza Popular se desgarre y que tengas por un lado 41, 42 congresistas y por el otro lado 20 y algo que se van con Kenji. No, porque estos estos firmantes, que creo que han sido 25, 21, 22, hicieron una carta
no de apoyo a Kenji, perdón. Y también hicieron una carta mal dirigida, porque la dirigen a Keiko, cosa que nunca llega a Keiko, como si no la viéramos, porque la vemos todos los martes. Si tú tienes una carta firmada por 25, pues agarras el papel y dentro de la misma reunión de bancada le dices, Keiko, queremos entregas. hacerte llegar esto. Ahí no hay excusa que no la recibí, que mesa de partes, que sé, o sea, no hay nada. Pero nunca se dio eso. En todo caso... O sea, era una carta hecha para ser publicada. Pero a la vez, estos firmantes dicen, y que le reclamaron a Kenji el día martes o lunes que nos reunimos, entonces le dicen, esto fue una carta para darla, te dijimos que íbamos a hacer esto para darla al grupo disciplinario. O sea, ni siquiera Keiko, porque Keiko no pide una sanción. ¿Ya? Entonces, al grupo disciplinario, ¿para qué? Para apaciguar las cosas, para que de repente tú pidas disculpas, para que te retractes en tus palabras, para que la gente no... No ha habido nada de eso de parte de Kenji. No lo ha habido. Entonces, dicen que Francesco Petrosi, decía ayer el periódico El Comercio, se levantó y le dijo traidor. O sea, ¿por qué mentimos tanto? Francesco y su voz melodiosa que me acaricia todas las bancadas se sienta a mi izquierda. Úrsula se sienta a mi derecha. No sé, con la voz que tiene Francesco y al decirle traidor me hubiera roto el tímpano, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Simplemente se paró y le dijo, Kenji, nosotros firmamos con el cariño que te tengo y sabes que te tenemos, firmamos esto y dijimos que quedaba entre nosotros. A mí me gustaría saber por qué apareció esto en la prensa. Es más, o sea, le dijo, Kenji, estoy hablando contigo, mírame. Pero no le dijo traidor, o sea, la gente no se pasó de vuelta, no hubieron palabras fuera de tono. Proyectemos esto. ¿Qué pasa si Kenji sigue con esta actitud rebelde de no ir a las sesiones, de no plantear sus temas de discusión ahí, o sea, de seguir teniendo expresiones como las está teniendo? Yo creo, y repito, con el cariño que le tengo, creo que no está siendo bien asesorado. Porque este es un tema interno, es un tema de bancada, y él dice que va apelar hasta las últimas instancias a llegar al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional, ¿qué le va a decir? Oye, hijito, este es un tema de bancada, este no es un tema del Congreso en sí, no es un tema judicial, no es un tema fiscal, no es un tema de pero no es una derechos expresión humanos. de la lucha por el liderazgo, que lo que quiere Kenji es ser el candidato a la presidencia del 2021. Entonces, ¿por qué pone en su Twitter y en sus redes sociales y en todos los medios que tiene, la lideresa de este partido es mi hermana Keiko Sofía Fujimori? No tengo intenciones de ser candidato ni presidente. Pero eso dicen todos los candidatos, pues, Leila. Ya, pero esa es la típica. Entonces, o sea, la principal señal que vas a ser candidato es que digas que no vas a hacerlo. ¿Le creemos o no le creemos? Y después a pedido del público, bueno, acepta, pues ya que la gente me lo pide, ¿no? Pero él lo declara públicamente, utiliza bien sus medios, utiliza bien sus redes, pero cada vez que pasa algo, también date cuenta de que a mí, y esto fuera de todo, y lo voy a decir públicamente, o sea, hay una movida y después él rectifica. Hay otra movida y después él rectifica. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Entonces, la gente no lo va a tomar en serio al final y lo va a tomar como un niño con una pataleta, como un niño majadero que yo quiero. Y no, pero ¿qué quiere? Cuando hace esto, ¿qué es lo que quiere? Pues no sabemos qué quiere porque no habla. ¿Quiere ser presidente del Congreso? También, ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? También ha dicho que no tiene intención de ser presidente del Congreso. Bueno, pero hay gente que lo está promoviendo, ¿no? ¿Quién? Por ahí, pues, ¿Quién? no sé. Por ahí, pues no. Pues, Roberto Vieira lo ve con simpatía. Pero Roberto Vieira no tiene nada que ver con nosotros, pues. Y él está solo, es una isla, Roberto. Así como promovió todo el tema del dicho sea de indulto. paso, ha estado llamando a Roberto Vieira por el tema de la pesca. Habría que llamarlo porque él está metido en el tema de la pesca, es decir, esa es la razón por la que está involucrado en política. Sí. Y lo que dice es que está depredando, ¿no? Sí, que se están quemando en las fábricas de harina pesca de consumo humano. O sea, especies que deberían estar destinadas a la pesca de consumo humano. Pero como en fin, te digo, eso es otro tema. Desde que hemos empezado, desde que se dieron las elecciones, estos fujimoristas no van a dejar trabajar, van a ser obstruccionistas, no van a dejar trabajar al gobierno, están divididos, se van a dividir, están divididos, no van a dejar trabajar. Entonces, nos han puesto siempre como lo malo, ¿no? Y hemos dado muestras, o sea, desde darle el voto de confianza al gabinete inicial, los proyectos en las facultades que dimos al gobierno, los proyectos que se analizaron, todo lo que se aprobó. Hemos tenido, ¿cuántos ministros hemos censurado?
Uno. En un año. Batimos récord. No, PPK dice Eso que, nadie lo reconoce. dice que le chifan cada 2 semanas un ministro. ¿Ah, ¿Se sí? quejó PPK? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? Tú, como uno de los periodistas más influyentes de este país, puedes decir que no es Eso. cierto. Ya, Leila. Dejemos ahí el tema. Sí, dejémoslo Porque ahí, ¿cómo déjenos hace? tranquilos. Todos los días hablamos de Por Kenny, eso. cómo lo logra ya. Déjenos Suficiente tranquilos. de Kenny por hoy día. Estamos trabajando y hablemos de y los estamos panamericanos. ¿Qué saben los ¿Llegamos o panamericanos? no llegamos? ¿Cuándo empiezan los panamericanos? En julio del 2019, ¿no es Agosto. cierto? Agosto del 2019. ¿Estamos listos o no? ¿Cuánto nos faltan? 2 años exactamente. 2 años exactamente, y yo de repente te voy a decir lo mismo que tú has escuchado por ahí. Vamos bien y estamos avanzando. Me he enterado el otro día, hace 3, 4 días, que ODEPA estuvo aquí el pasado fin de semana, pero ¿sabes algo que dijeron? No, pues Yo tampoco, pues. tendrías que saber. Tendría, pues. ¿Y por Y qué tengo no han dicho relación, nada? y tengo relación directa con la organización, porque nos conocemos. Entonces, y siempre manifiesto, ahí está mi número, me pueden llamar a cualquier hora y estoy para lo que necesiten, para lo que ustedes quieran. O sea, la organización internacional que ¿no es cierto? Sí, que ha venido nuevamente. ha venido. No sé si a inspeccionar, a revisar, a pedir cuentas, o sea, no lo sé. Solo sé que han estado aquí la semana pasada, es lo que me han dicho. Ojalá que me hayan dado una información falsa, lo digo así de claro, ojalá que me hayan dado una información falsa, que no hayan estado aquí, porque sería muy lamentable que una vez más haya estado DEPA y que los demás no sepamos nada. Ahora, Leila, tú dices que vamos avanzando ya, pero ¿cuánto vamos avanzando? No sé, yo me quedé la última vez que hablé con Carlos Neuhaus, que ya estaban haciendo el movimiento de tierras en lo que va a ser la vía panamericana. Estaban terminando algunas cosas en la Videna, que como hemos dicho siempre, ese es el centro de entrenamiento de selecciones nacionales. La idea era utilizar parte de esa Videna en el 2013 para los Juegos Bolivarianos, pero ahora está quedando todo listo para que esa Videna sea utilizada en gran parte en los Juegos Panamericanos del 2019. Sé también que han habido movidas, cambios de sede de último momento. Lo que en un principio, por ejemplo, el vóley iba a tener un coliseo en el RIMAC, ahora se va a remodelar lo que está dentro de la vía deportiva del Callao y se va a hacer más campos de entrenamiento. Que es razonable, ¿no es cierto? Sí. Utilizar la infraestructura que ya existe Sí. para repotenciarla y acortar los plazos. Claro. Y también bajar los presupuestos. ¿no Pero es cierto? por supuesto, cuanto menos gastemos es mejor. Y lo otro que llamó mucho la atención, hasta donde yo sabía, era que si en un comienzo no íbamos a poder utilizar por nada del mundo el Coliseo Divós, por lo que tenemos el tren al costado y el centro comercial que lo rodea, porque hay que ver temas de salidas, entradas, temas de emergencia y todo lo demás, ahora sí vamos a poder utilizar el Coliseo Divós. No sé qué ha cambiado, porque yo veo la línea del tren ahí al costado igual, ¿no? Y eso no lo van a mover. Claro, pero sí se va a usar. El problema es que va a Sí, haber que hacer sí, un sí, 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 se va a despliegue, usar. un operativo, va a haber que cerrar calles, va a Sí, generar... sí, o sea, ¿no? el caos va a existir. Ahora, Pero tú tienes un en este septiembre deberían empezar las obras. O sea, hay que estar atentos para ir a la ceremonia, que la primera piedra y todo. O sea, para mí que se salten todo eso y que empiecen a poner todo de una vez, ¿no? Pero ya han presentado los proyectos a las constructoras, también es cierto, y pues deberíamos estar pensando de que si empiezan en septiembre, en febrero, marzo del próximo año ya debería estar la cosa bastante avanzada, ¿no? Porque hay que trabajar contra el tiempo ahora. Uno de los problemas que había que resolver es el de la circulación, o sea, el movimiento de las delegaciones, el traslado desde la villa hacia los diferentes lugares donde se van a realizar los eventos, y eso nos enfrenta al caos espantoso que es moverse por Lima. Yo he llegado a pensar ayer anoche, decía, ¿y si Castañeda está haciendo esto a propósito? Mira, para obligarnos a aceptar sus 19 bypasses? Es decir, que esto se vuelva tan asfixiante que digamos, ya, Claro. que hagan los 19 bypasses. Es que cuando nosotros tuvimos al señor Luis Castañeda en el grupo especial de deportes, para que nos explicara pues todo el tema de la Municipalidad de Lima, que es la mayor implicada en esto, él necesitaba 14 obras. 16, 10 obras viales necesitaba, ¿no? Entonces, le digo, ya, ¿y cuál es tu presupuesto? Su presupuesto era exactamente igual al presupuesto de los Panamericanos. O sea, todo lo Para que mí iba a eso costar los Panamericanos era el presupuesto, de Castañeda para él. sus obras. Y le digo, ¿ya lo pediste? Bueno, ahí estamos. O sea, yo veo pues eso ya es algo imposible, ¿no?
porque las conexiones, las rutas alternas, qué carril vas a utilizar, pasos a desnivel. No, bueno, eso te lleva directamente a soluciones más de fondo. Tendrías que crear una autoridad que maneje, ¿no es cierto? El tema urbano para estos juegos es demasiado importante y lo estamos, creo yo, tomando muy a la ligera. La implicancia de los alcaldes en todo el entorno de Lima Metropolitana es vital. Acuérdate que la villa va a ser en Villa El Salvador. De Villa El Salvador a el Divós, si es que tienes que competir en el Divós, no puede haber tiempo que exceda los 40 minutos. Si te toca en el Callao, ¿por dónde vas a ir? Por toda la Costa Verde. ¿Qué tan habilitada va a estar la Costa Verde para que pasen los buses de los Panamericanos? La seguridad. La seguridad. ¿Cómo va a ser la salida desde el aeropuerto hasta las diferentes sedes? Hablemos un poquito de lo que más nos gusta, de comida. Eso es una cosa que yo no logro entender, sinceramente, pero lo del aeropuerto es un infierno, ¿no? Entrar y salir del aeropuerto es una cosa de locos. O sea, trata de entrar a las 8, entre 8 y 9 de la noche al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y no sales nunca. O sea, el aeropuerto a nosotros y los turistas que vienen a diario nos queda cada vez más chico. Cada vez más chico. Y cada vez tenemos más problemas con retrasos, con salidas, con llegadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, ¿cuánta gente va a venir, Leila? Solamente en 15 días vienen 250.000 turistas. Dentro del entorno de deportistas, dirigentes, oficiales, vienen 9.000 personas. Y vienen deportistas top. Y vamos a estar en el centro de la atención mundial. Porque eso es otro tema. El tema de las transmisiones que supone, toda una logística. Que le pertenecen a ODEPA. No es cierto. Porque ahí, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que poner primero los registros de los récords, que son todas unas instalaciones de medición electrónica bárbara. Sí. Tienes que hacer transmisiones simultáneas de todas las disciplinas. O sea, todo lo que se esté compitiendo, todo lo que está en competencia tiene que estar puesto al aire. Para y eso impone cámaras, centrales de transmisión, switchers, o sea, todo un despliegue, pero un brutal. Imagínate, o sea, tú mejor que nadie sabes lo que eso implica. Acuérdate la primera misión que se fue PPK a la China. Ahí fue el presidente, director, no sé cómo se llama, qué rango tiene de Televisión del Estado, o sea, el Canal 7. Y me decía, tengo que ir a ver todo el tema que se va a mover en cuanto a los Panamericanos, cámaras, transmisiones, última tecnología, equipos. O sea, es una cosa de locos. Ahora, nosotros tenemos que saber cuánto realmente vamos a invertir, pero nadie habla del retorno. Y eso nos lleva al interrogante. Hay gente que dice, bueno, lo discutimos acá todos los días cuando escuchamos, o sea, hay una tremenda huelga de médicos porque no hay presupuesto en el sector salud y le dicen, no, vamos a esperar el próximo año. Hay una huelga que se extiende, ¿no?, por todo el sur del país de los maestros indignados y con reclamos absolutamente legítimos. Pues no pueden seguir ganando las miserias que están ganando. O sea, no puedes pretender ser un país moderno si no tienes una educación de calidad. Y nunca vas a tener educación de calidad si no tienes maestros bien pagados. Entonces, y la pregunta que se hace la gente es una para prioridad. Los panamericanos sí hay. O sea, ¿cómo hay plata para los panamericanos si no hay plata para arreglar un tema tan elemental como el de los médicos o los maestros? Yo creo que más bien es un tema de saber hacer y no dejar pasar. Porque cuando escuchamos nos dicen, el dinero hay. Y no tiene nada que ver la plata de los panamericanos con estos problemas que hay en salud, educación, inseguridad y todo lo demás. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué no lo saben gestionar? Entonces es un problema de gestión, es un problema de que tengo la plata y no sé qué hacer con ella, porque esa es la sensación, esa es la impresión que da, ¿no? ¿Podemos, señora Kerly Nieva Palomino, recibir llamadas de nuestro público? Estamos en el 251-9428, en el 467-4499. Estamos con Leila Chiguán, congresista de Fuerza Popular y integrante de la Comisión de Deportes del Congreso de la República. Escuchamos, muy buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, escuchamos. Sí, por favor, una pregunta. Mi estimada Leila. Buenos días. Exitosa. Con respecto a tu alta investidura, quiero hacer una pregunta referida al voleibol. El 15 de noviembre estuve en vuestro despacho, en una audiencia, creo que fue pública, exponiendo los problemas del voleibol. Problemas que usted conocía desde el año 2013, cuando el entonces tesorero y el que habla denunciamos irregularidades. Ha pasado mucho tiempo. Y pregunto, señora
congresista, ¿cuándo nos responderá y cuándo intervendrá? Porque nosotros lo hemos visto crecer como deportistas. Sabemos lo que es el deporte, tenemos más de 30 años. En este momento hay una denuncia y nadie nos abre las puertas por las irregularidades y el mal llevado proceso electoral. Hasta ahora no nos responden. Es más, sabiendo, y de repente usted nos da, que el estatuto de la Federación Peruana de Voleibol no ha sido inscrito en los registros públicos, o sea, se ha burlado a la ley, se ha transgredido la ley y sin embargo se ha reconocido a la dirigencia y sigue hacia adelante. No sé qué está pasando. Hay una denuncia de voto propio o de oficio ante la Contraloría por las graves irregularidades y nadie dice nada. Le decimos al presidente, ¿por qué no actúa de voto propio? Ya cayó la Federación de Taekwondo, cayó por el mismo motivo, cayó la de discapacitados, hicieron un grupo de trabajo. ¿Y qué está pasando con el voleibol? ¿Por qué no hay un grupo de trabajo en el voleibol por haber transgredido? Dirigentes sin regade que aparecieron en el proceso electoral. La señorita Diana no reúne los requisitos, sin embargo, por manos extrañas fue reconocida como tal y seguimos demostrando entre todo el mundo y no nos hacen caso. ¿Ok? Por favor, señora congresista, responda, porque usted proviene del voleibol. El voleibol lo necesita las masas. Aquí, porque hemos hecho mucha labor y particularmente el que habla. Reuní toda mi familia para votar por usted y no nos está respondiendo. Sí, Mira, vamos a escuchar lo que dice Leila. Sí, mi respuesta es la siguiente. Yo, como dice el señor Coqui, ¿no? Coqui, los recibí en el grupo de deportes del Congreso, tomé nota de toda la denuncia y lo que se hace es transmitir a las entidades competentes. En este caso se hicieron unas elecciones en la Federación Peruana de Vóley y todas las federaciones habidas y por haber, algunas están en proceso todavía de elecciones. Las elecciones las ganó Diana González por 30-2. Esto lo reconoce el IPD, ¿ya? Y según el IPD lo reconoce porque cumplen todas las reglas de las elecciones y del proceso y todo lo demás. Esto es competencia del IPD. Mi función, recibir las denuncias dentro de mis funciones de fiscalización y representación. Pero yo no decido, el Congreso no decide qué federación está apta y qué federación no lo está. Eso le corresponde al IPD y el IPD ha dicho que todo está en regla. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pero igual siguen los reclamos. ¿Pero cuál es tu opinión? Tu opinión. Mi opinión es la tuya opinión como ex deportista y que me debo al vóley. El IPD dice, como máxima autoridad de deporte en nuestro país, que todo está en regla, está en regla. Si hay más denuncias y los denunciantes insisten en que las cosas no están en regla, hay que ir al organismo competente. ¿Cuál sería en este caso? Fiscalía y Poder Judicial. Y que se haga un juicio y que se hagan demandas y que se demuestre ahí quién tiene la razón y quién no. Me gustaría hacer más, por todos pero lados no puedo en las tener federaciones injerencia. Hay montones de federaciones donde hay conflictos, sí, hay muchos pleitos, grupos denuncias, de trabajo. ¿No? Acuérdate que hemos cambiado la ley o parte de la ley, exigimos que los presidentes y los vicepresidentes sean profesionales con título, porque si queremos un deporte de calidad tenemos que empezar por ahí. Y nos hemos dado cuenta también durante todo este proceso que había mucha gente que se hace cargo de las presidencias de diferentes federaciones por regalos, por obsequios, porque somos amigos, porque tú vas a viajar conmigo a este torneo, tú viajas al otro. Una compra de votos exagerada a cambio de favores y promesas. Hemos tratado de poner a través de la ley, que acuérdate que la tuvimos que aprobar por insistencia, 3 leyes que venían referidas al deporte en el gobierno pasado, y la gente, te lo digo sinceramente, se desesperó. Parecía que se les iba el botín de las manos. Federaciones que han presentado candidatos y dentro de sus listas han tenido que suspender a una de las listas porque el señor fulanito de tal había ido a falsificar un título universitario. O sea, ¿y ahí qué hacemos? No, porque para algunos el deporte, más que una vocación y una, ¿no es cierto?, y una pasión, tienes que aceptarlo, Leila, ha sido un buen negocio, ¿no? Sí, por eso te digo. Entonces, cuando hemos querido poner, por ejemplo, en la Federación Peruana de Vóley, el único profesional con título ha sido el expresidente, que es su abogado. Después nadie más. Todos han sido dirigentes
con muy buena trayectoria deportiva dentro del sistema, pero no eran personas profesionales, y así en muchas federaciones. Entonces la calidad empieza desde arriba y vamos cambiando y vamos a demostrarle a la juventud y a los futuros deportistas que se puede hacer deporte de calidad basados en educación, Leila, respeto y todo lo que conlleva. Una pregunta final para terminar, porque tú querías decir algo sobre esto. La gente, es decir, la gente del gobierno dice, hay plata para todo, Sí. ¿no es cierto? Y hacer los Panamericanos no entra en conflicto con... Es un presupuesto aparte, ¿no? Un dijeron. presupuesto aparte. Entonces, ¿por qué no hay plata para los maestros? Tú dices hay un problema de ineficiencia en la gestión pública. Ya. Pero ¿cuáles son los beneficios? Tú decías, la gente piensa en cuánto nos van a costar. ¿Cuánto nos van a costar los Panamericanos? ¿Se tiene la cifra? No, porque son cambiantes. Pero a mí me interesaría saber ya cuál es lo que nos toca, o sea, cuál es el beneficio, tanto económico, porque sabemos que un antes y un después va a haber. Si cumplimos los objetivos con esas 45 medallas que nos hemos propuesto, eso será un éxito. El legado que vamos a dejar, que sea de uso y abuso, porque yo quiero que la gente abuse de las instalaciones deportivas que van a quedar. Que se vea un cambio, que se vea la profesionalización del deporte, que enfoquemos el deporte en el tema de masificación a los gobiernos regionales y locales, que el IPD se encargue solamente del deporte de alto nivel, de ver 100% el tema de las selecciones, y ojalá que de acá a 10, 15 años podamos tener un deporte de alto nivel y un ministerio que lo lleve. Un ministerio del deporte, dices Pero tú. si es que mejoramos el deporte, si lo logramos profesionalizar y masificar a través de los gobiernos regionales y locales. Leila Chihuán ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias como a ti, siempre. Nicolás. La ley, habló la ley. Aquí estamos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas a nivel nacional. La pregunta del día: ¿creen ustedes, como ha afirmado Julia Príncipe, que el gobierno ha defraudado en la lucha contra la corrupción? Sus respuestas en el Twitter, en @exitosap y en el Facebook, en Exitosa Noticias. Regresamos. Estamos en Radio Exitosa, son las 11:11 de la mañana y tenemos menciones de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el Perú que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía. Si tú te sientes en una situación de emergencia o amenazado, oprimes el botón de alerta, la información inmediatamente llega a la central de Subix y en tiempo real a la central 105 de la policía, que recibe la información de quién eres, cuál es tu celular, en qué vehículo estás viajando, cuál es la placa, cuál es la identidad y la foto del conductor y en qué lugar te encuentras para atender tu solicitud de emergencia. Descarga tu aplicación en el Google o en Apple Store como Subix, SV grande YX. Súbete a Subix. Tu destino es el nuestro. Judy Rodríguez, ¿qué dice la gente en las redes? Sobre si PPK ha defraudado, sobre si el gobierno ha defraudado o no en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente, ¿crees que el gobierno defraudó en la lucha anticorrupción? Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros seguidores en @exitosap. Joseph dice, el gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el gobierno. Por otro lado, Julio Guaroto No sé qué ha pasado. ¿Se ha metido una música ahí? ¿Qué pasó? No entendí. No tenía una música, Judy, a todo volumen. No sé si ahora. Nada, yo creo que agarras un micro nomás, Judy, te sientas acá. por supuesto. Vamos, dale, de frente. Acá estamos para improvisar. Así es la realidad. No hay nada más rico que la realidad.
A ver, Judy, cuéntanos. A ver, ahora sí te cuento. Joseph nos decía que el gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el gobierno, es lo que él ha publicado. Julio Guaroto nos dice, por supuesto que defraudó al pueblo. Ahora ya sabemos que su principal anhelo es defender capitales de Odebrecht, Graña y Montero, COSAPI, etcétera. Sari Joana nos dice, a casi un año de gobierno prometió diversos resultados en 100 primeros días. Por eso lo elegimos y hasta ahora casi nada es lo que siente, ¿no? Y el mismo PPK también ha admitido que no han hecho mucho en este primer año, ¿no? Por otro lado, Juan Solier nos dice sí, y así como vamos a salir, al barranco menciona. Álvaro dice sí defraudó y el futuro no se ve diferente. Rodi La Madrid nos dice no es que defraudó, lo importante es que no lo dejan trabajar, menciona él. Por otro lado, ¿qué opina César Acho? Nos dice Julia Príncipe y Ampuero no hicieron nada. ¿Y quiénes defienden, dice, a estas procuradoras? Alan García y Keiko Fujimori, es la posición de César Acho. Por otro lado, César S. nos dice sí, a todas luces están tratando de evitar investigar porque la denuncia llega a la más alta autoridad de este gobierno y también a las privadas. Te doy dos más, Nicolás, para regresar ya a la mesa de conducción. Eliana Velázquez nos dice que PPK salga a decir si es cierto del dinero que depositaron en su cuenta del BSP. Por otro lado, Marco Pesquiera nos dice, por supuesto que ha defraudado, se están portando como mercaderes de los grupos del poder económico y la corrupción campea en varios frentes. Bastante alturadas las opiniones, no como en otras ocasiones, ojo, ¿ah? Esas son las respuestas en la arroba exitosa sobre ¿crees que el gobierno defraudó en la lucha contra la corrupción, como dice Julia Príncipe? Nicolás. Muchas gracias, Judy. Y Álvaro, ¿quién está con Álvaro Tapia? Está con la ministra Marisol Pérez Tello. A ver qué dice doña Marisol Pérez Tello. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde el centro del Ministerio del Este, donde precisamente la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello viene declarando a la prensa. Que tiene y posibilitando los planos, de seguir trabajando sobre la mayoría de 10.000 personas, de que no se rompa la cadena de pago, los trabajos que se perderían de que no se rompa la cadena de pagos, o sea, imagínense los otros trabajos que se perderían a partir de esto y de que el Estado recupere su reparación. Esta fue una acción que no fue adecuada, que no ha tenido la proyección económica y el perjuicio económico que le iba a generar al Estado, y como ministra de Justicia tengo que tomar decisiones. Si no estás en posibilidad ni tienes las ganas de asumir cosas como las que yo voy a asumir ahora, los días que sean necesarios, no puedes ser ministro. Ellos dicen que no fueron comunicadas, se considera amiga a la señora Príncipe, sin embargo ella le ha dicho mentirosa, porque ella se enteró por televisión de su... La doctora Julia Príncipe se enteró que la señora Ampuero iba a ser separada la semana anterior. Yo se lo planteé en una reunión absolutamente cordial y se lo dije. Yo no quiero que te vayas, quédate con nosotros, pero yo no confío en la acción profesional de la señora Ampuero. Más allá de que te caiga bien o no te caiga, eso no tiene nada que ver en esto. Esto es, hay que ser profesionales. Puedes elegir a tus amigos, pero tienes que elegir a profesionales para el trabajo. En este tema se lo señalé con claridad. Doctora Príncipe, la señora Ampuero no goza más de mi confianza. Lo que ha hecho es destruir la posibilidad de cobrarle a Odebrecht una reparación civil justa, porque cuando ella fije la reparación civil dentro de un año, ya no va a haber que cobrar, porque esa empresa no va a tener activos ni va a tener posibilidades de pagar. He sido muy clara, le dije, evalúelo, doctora Julia, yo no quisiera que usted se vaya porque efectivamente está trabajando, es una mujer muy trabajadora, decidió evaluarlo, en la tarde regresó y me dijo, efectivamente lo voy a pensar hasta el lunes, voy a revisar las normas. Me imagino que revisó las normas, que son muy complejas, con un alto contenido económico, por eso es un decreto de urgencia. El fin de semana lo pensó y el día lunes yo fui a buscarla a su oficina y le dije, doctora Príncipe, esto tenía que haber salido la semana pasada a las 5 de la tarde, eso lo anuncié además. ¿Qué ha decidido? No, si ella se va, yo no seré quien firme su pérdida de confianza. Entonces tendré que ser yo y para eso tenía que asumir la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Lamentablemente, yo viajé a Ayacucho y no me parecía correcto publicar una norma y no estar para dar las explicaciones. Si no le informé que la norma salía publicada el día miércoles es porque la periodista de un medio me hizo una pregunta y yo no miento. Yo respondo la verdad. Declaraciones entonces de la ministra Marisol Pérez Tello a esta hora del día, informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro, pero en realidad esto tiene un trasfondo, o sea, el destino de la procuradora Catherine Ampuero estaba ya decidido,
desde el momento en que hizo esta impertinente pregunta en el interrogatorio que se le formuló a Pedro Pablo Kuczynski ante la Fiscalía Provincial que encabeza Hamilton Castro, y en la que estuvieron presentes no solo Catherine Ampuero como procuradora, estuvo también Robinson Anthony Valdivia como procurador, Roberto Zurri Badeneira, abogado, Víctor Valverde también abogado, y hay otra persona más cuya firma es ilegible porque no pone el sello. Pero ¿qué le pregunta Catherine Ampuero a Pedro Pablo Kuczynski, que estaba como testigo en la investigación sobre Alejandro Toledo? Le dice, para que diga si en su condición de profesional economista en algún momento ha usted prestado servicios profesionales para Odebrecht, Graña y Montero, JJC, IECC, integrantes de la concesionaria Sur Tramo 2 CCA y concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3, y la respuesta de PPK no la dio él, la dio su abogado. No voy a contestar esa pregunta, porque es impertinente. Y a partir de eso, ¡pah! Estaba muerta Catherine Ampuero. ¿Cómo se te ocurre preguntarle eso al presidente? Ahora, el problema es que esto nos enfrenta a un tema recontra delicado. Es decir, el presidente de la República y su actual presidente del Consejo de Ministros han participado en una serie de decisiones de otorgamiento de concesiones, ¿no es cierto?, que están sometidas en este momento a una investigación sobre presunción de corrupción. Entonces, puede resultar impertinente la pregunta, pero esa obligación, pues, de la procuradora, si está ahí para defender y velar los intereses del Estado. ¿Y por qué? Porque como ella misma sustenta ese día, ella dice que hace esta pregunta porque quiere establecer los hechos en materia de la investigación, pues uno de los delitos que se investiga es el de colusión desleal contra Alejandro Toledo, y por eso es importante saber si con el nombramiento de ministros, Alejandro Toledo, de ministros que podrían haber tenido alguna vinculación con Odebrecht o con las otras coconcesionarias, podría haber estado favoreciendo irregularmente a estas empresas. Y por eso la pregunta era pertinente. Es decir, ¿usted ha trabajado, usted ha tenido algún vínculo con estas empresas, sí o no? La respuesta sigue pendiente o la pregunta sigue pendiente de respuesta, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, ¿es el presidente? Sí es el presidente, pues, pero es una investigación que tiene que ir hasta el final, lamentablemente, ¿no? Y pese a quien le pese y caiga quien caiga. El doctor Danilo Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, está con nosotros esta mañana. Ayer ha habido un incidente en el Jirón de la Unión, ha sido, ¿no?, violento con la policía, ¿no? Sí, buenos días. Muy buenos días. Nicolás, muchas gracias por permitirnos estar en esta emisora. Es importante esto, creo, porque el día de ayer sí hubo una manifestación. Nosotros fuimos fundamentalmente pacíficos, un promedio de 5.000 médicos aproximadamente. Partimos desde el hospital Loaiza hasta la Plaza San Martín. Siempre fuimos pacíficos, muy respetuosos de la policía y de la población en general. Y esto fue a los 17 días que nosotros estamos ahí en huelga. Hoy ya son 18 días que estamos en huelga. Pero lo que queremos fundamentalmente, ¿cuál es? Es el incremento en el presupuesto en el sector salud. Todos sabemos que eso debe ser más o menos el 0.5% de nuestro PBI anualmente, como nuestro presidente lo dijo en su campaña y en su plan de gobierno. Y eso no lo está haciendo hasta este momento. Y como consecuencia de ello, pues no tenemos medicamentos, insumos, equipos, los establecimientos que se caen de pedazos, y más aún, hay una deuda grande de 700 millones de soles que nos tiene el SIS a los establecimientos de salud. Ahora, no hay visos de solución, ¿no? O sea, no hay... O sea, en la mañana conversamos con el doctor Talavera cuando estaba con Philip Butler sobre que al final los principales perjudicados con una medida de esta naturaleza son los propios pacientes a los que ustedes pretenden defender, ¿no? Porque para dar una mejor calidad de atención, para digamos, tener los servicios en las condiciones adecuadas. Pero no hay un puente de diálogo con el gobierno, porque la última fue que todo iba para el 2018, ¿no? Sí, las disculpas necesarias a nuestro paciente porque estamos luchando por ellos. Es cierto, lo que nuestra ministra de Salud nos ha dicho que esto va a ser en el presupuesto del 2018
y que todo comenzaría en enero del 2018. Pero lo que nosotros queremos saber en cuánto se va a incrementar este presupuesto y simultáneamente con cuánto empezaríamos nuestra nueva escala salarial. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, montos y precisiones, o sea, montos y fechas. Solamente le pedimos eso. No nos puede decir vagamente que lo vamos a incrementar. Lo que queremos saber es que nos diga y en cuánto. Claro, pero el problema es que esto tendría que ser parte de la discusión del presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto general de la República, porque si no está en el presupuesto, ¿cómo se va a resolver el tema? O sea, ¿qué sentido tiene una discusión ¿no? en febrero del próximo año cuando ya los montos están decididos? Así es, por eso nosotros lo que queremos es que nos diga, como en este momento están en la formulación del presupuesto para el próximo año, lo que queremos es que nos diga más o menos cuánto va a ser este incremento en el sector salud. Y es más, hemos pedido formalmente que por favor conversemos con nuestro premier, que también es ministro de Economía, para poder saber exactamente cuánto va a ser este incremento. O por lo menos hay un acercamiento, hay un porcentaje. De repente nos puede decir con sus proyecciones que se da que esto va a ser 0.4, 0.51, 0.52, qué sé yo, pero por lo menos un aproximado. ¿Y qué hay que hacer para ayudar? Es decir, ya queremos desde los medios, desde acá, desde Exitosa, queremos ayudar a que esto se resuelva. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto... Por favor. Que invocar a las autoridades del Ministerio de Salud a que los reciban y sea... ¿no? Porque acá al final no, en realidad la discusión tendría que ser con el ministro de Economía, que ahora resulta que es también Fernando Zavala, ¿no? Así es. Nuestra ministra de Salud dice: yo soy la vocera de nuestro presidente y del ministro de Economía, y esto es lo que dicen ellos, que se les va a incrementar, pero no saben cuánto. Nosotros ya hemos agotado quizás el diálogo con nuestra ministra de Salud y hemos pedido oficialmente y por intermedio de muchos congresistas que por favor quisiéramos conversar con el mismo premier. Y si es posible, y por qué no, con nuestro presidente. Nuestro presidente, si nos da solamente 5 minutos, o en el peor de los casos 10 minutos, de repente solucionamos esto que ya va causando más o menos 18 días. No debería ser tan complicado atender un reclamo como ese. Y yo no entiendo. De ese tiempo, señor presidente del Consejo de Ministros. Claro, o sea, que nos dé un espacio de 10 minutos en su recargadísima agenda que tiene. 10 minutos les ponemos y él nos debe decir cómo lo va a implementar esto, con qué porcentaje, y nosotros podemos fundamentar el por qué estamos en esto. Porque nosotros somos los que nos enfrentamos día a día con nuestros pacientes, día a día. Muchos de ellos tienen la receta y de lo que le recetamos nosotros solamente un 20% lo encuentran ahí en la farmacia. Es por eso que las farmacias que están alrededor de los hospitales están pues full, ¿no? Laboratorios, definitivamente todo lo que está fuera de los hospitales está full. ¿Por qué? Porque no hay en nuestros hospitales. Queremos conversar, que nos dé, por favor, le pido, señor presidente de la República, cumpla con su promesa, por favor. Y le pedimos 10 minutos que nos reciba, 10 minutos, y de repente esta huelga toma otro giro. Yo creo que no es mucho pedir, Pedro Pablo Kuczynski, sinceramente, y a Fernando Zavala. 10 minutos de su tiempo para los médicos del Perú y para los pacientes que están sufriendo las consecuencias de la huelga. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Danilo Salazar. No sé si tenemos en la línea a Roberto Vieira. Roberto, muy buenos días. Gracias, muchas Nicolás, gracias, doctor. Y suerte. Muy buenos días, Nicolás. Sí, yo quisiera... Muy buenos días, Nicolás. Un saludo a todos tus oyentes. Sí, tú has estado hablando del tema de la pesca, pero antes quiero consultarte si es verdad o no lo que está circulando, se supone, entre los miembros de la bancada de Fuerza Popular para el evento que van a tener este fin de semana, porque se supone que este fin de semana resuelven quiénes van a ser los... digamos, quién tendría la presidencia del Congreso y quiénes serían los presidentes de las comisiones. Y la lista que está circulando dice que Cecilia Chacón sería la presidenta del Congreso, que esto ya está decidido prácticamente. Bueno, este es el trascendido, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha venido sosteniendo por muchos miembros de la bancada del Partido Popular. Que el vocero sería, porque lo que dice el documento es presidenta del Congreso Cecilia Chacón, vocero Miguel Ángel Torres, ¿no es cierto? Comisión Agraria Freddy Sarmiento, Ciencia, Información y Tecnología César Segura, Úrsula Letona Constitución, Paloma Noceda Cultura, Gladys Andrade a Defensa del Consumidor,
Karina Beteta a Descentralización, Nelly Cuadros a Educación, Daniel Salaverry a Fiscalización, Marco Miyashiro a Inteligencia, Percy Alcalá a Presupuesto, Milagros Takayama iría a Producción, Luz Salgado a Relaciones Exteriores, Guillermo Martorell a Transportes, Carla Scheffer a Mujer y Víctor Álvarez a Vivienda. ¿Así es o no es? Wow, me sorprende la designación, ¿eh? No está Kenji Fujimori. En ninguno de los cargos, bueno, pero si está suspendido. Ahora, esto es lo que va a ocurrir. Bueno, si eso es el trascendido, vamos a esperar las próximas horas si lo confirman o no. La cosa es que supuestamente se iban a reunir el fin de semana, ¿no? Con la propuesta de quién iba a presidir el... Ahora, una última pregunta. Dice que Jorge del Castillo sería la propuesta para la presidencia del Consejo de Ministros. Particularmente sería un mal paso del gobierno que ponga a Jorge del Castillo, la cual lo respeto mucho, pero en estos momentos donde tenemos que ser más transparentes con todo el tema de corrupción de Odebrecht, creo que poner de premier a una persona vinculada al gobierno prista no sería lo más adecuado, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, Roberto, por la comunicación. Sí, dime. No te olvides de la pesca, por favor, que tenemos un tremendo problema. Se está haciendo PDI con depredación. Se está permitiendo que se pesque anchoveta juvenil a lo largo de todo el litoral. Sí, perdón, vamos a tratar de recuperar la comunicación más adelante porque el Ministerio de la Producción da una versión distinta. Pero estamos en la línea con Álvaro Tapia, que está con Marisol Pérez Tello. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Estamos en el centro de Lima. Información en vivo con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ya ha inaugurado, en este caso, ha dado inicio a ese primer grillete electrónico para el día de hoy. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida a Exitosa Noticias. Si bien ya se da por fin este sueño que se ha tenido en este caso por el Instituto Penitenciario de nuestro país. Sí, después de 7 años, habiendo hecho las correcciones normativas que se tenían que hacer primero, como están, habiendo hecho las correcciones normativas, hemos podido por fin colocar el día de hoy el primer grillete, la primera vigilancia electrónica. Vienen 30 más que pueden ya hasta 50 y después de 6 meses podríamos abrir esto para llegar hasta 6.000, que es el universo que podría beneficiarse con esta medida y beneficiar además la seguridad que tenemos que dar dentro de las cárceles, que tiene que ser una seguridad dirigida a separar a quienes ponen en riesgo los procesos, ¿no? El país tiene que tener la certeza que no saldrá nadie con vigilancia electrónica que no sea debidamente monitoreado, que no respete las reglas de conducta, porque eso no lo hace regresar al tema. Ahora, ministra, permítame cambiar de tema, y es que en realidad esta semana ha salido a Vox Populi el tema de Julia Príncipe y también de la procuradora Doc Catherine Ampuero. Precisamente ella mencionaba que usted le han sacado su carro. En ese sentido, ¿qué puede decir, ministra? Bueno, tomar decisiones difíciles como esta siempre va a tener consecuencias. Bueno, hay que tomarlas y asumirlas. Esto fue conversado con la doctora Príncipe hasta en 3 oportunidades explicándole que había pérdida de confianza. Cuando hay pérdida de confianza en tu procurador, el que defiende los intereses del Estado, que tiene un alto contenido económico en el caso de Odebrecht, que supone un punto de PBI por toda la complejidad de la corrupción, que además puede significar un quiebre en la economía de Lambayeque e impactar al país, no puedes no tomar la decisión. Lamentablemente, la doctora Príncipe no había perdido la confianza en la doctora Ampuero. Eso es un tema que yo respeto, pero no comparto. Y es mi responsabilidad tomar las decisiones en el momento en el que corresponde. Salió un decreto supremo, lamentablemente separando a la doctora Julia de ese tema, de la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, porque ella decidió no despedir a la señora Ampuero, no quitarle la confianza a la señora Ampuero, así que lo hice yo. No hay mucho más que explicar. Pero, ministro, ¿no ha sido en represalia en realidad por, en este caso, pues, haber tratado de investigar al presidente Kuczynski? En el caso de Odebrecht estamos hablando de Catherine Ampuero. Absolutamente, lo niego rotundamente. En primer lugar, porque si vas a tomar una medida así, tómala oportunamente, porque esto fue en marzo, estamos en julio. Cuando se presenta un pedido de investigación, la investigación tiene su vida propia. O sea, esa investigación
fue archivada en una etapa, continuará todo el tiempo que tenga que continuar. Esto es una respuesta a una decisión que es equivocada y que le genera consecuencias económicas nefastas al país. ¿Usted estaría dispuesta en este caso a acudir al Congreso de la República? Porque se habla también en este caso de una censura. Pero por supuesto, al contrario, yo he mandado un documento, debe llegar hoy día al Congreso de la República, explicando el proceso de separación de la señora Julia, reconociendo por supuesto todas sus virtudes y señalando que se le ha perdido la confianza a la señora Polo, explicando por qué, cuáles son las consecuencias, y pidiendo que nos inviten a explicar en todos los foros, en todos los espacios que se necesite explicar, porque esto es muy grave para el país y eso tiene que entenderse. Hoy Odebrecht tiene capital, hoy Odebrecht tiene todavía forma de pagar reparación civil y de mantener cadena de pago. En un año, que es la condena que nos ha dado la ex procuradora pidiendo la inhibición, no sabemos siquiera si Odebrecht todavía exista o se haya quebrado. Eso es una irresponsabilidad que yo como ministra no puedo avalar. Bien, muchas gracias. En este caso, pues, no sé si tienes algún interrogante en estudios, Nicolás. No, está todo muy claro. Yo te agradezco mucho, Álvaro, por la comunicación. Muy gentil. Muy gentil. Ha sido Álvaro Tapia, recogiendo la versión de la ministra Marisol Pérez Tello sobre este tema. Nos gustaría tenerla acá en los estudios en los próximos días para conversar ampliamente sobre esto, pero yo quiero solamente resumir lo que estoy diciendo. Yo tengo la impresión, que creo que comparten muchos, de que el gobierno quiere tener en los organismos de control a gente que le guste, pues, ¿no? Entonces, yo no sé qué hubiera pasado si Edgar Alarcón, en esas reuniones rarísimas que tuvo con los ministros, hubiera hecho chicheñó. Probablemente estaría sentado todavía como Contralor General de la República, ¿no? Probablemente estaría ocurriendo eso. Pero cuando se ha discutido a lo largo de la campaña electoral la necesidad de que, por ejemplo, no solo la Contraloría sea independiente, sino la Procuraduría sea independiente y no dependa de los políticos de turno, sino que defiende el interés del Estado más allá de quién esté en el gobierno. Además, ahora en la mañana Philly Bate recordaba lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski cuando salió Julia Príncipe echada por el gobierno de Ollanta-Humala. Se indignó, dijo que era una desgracia para la lucha contra la corrupción y para la moralidad del país, y ahora están haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que queda esa sensación desagradable en la población de que lo que se está tratando de hacer acá es tener gente que le siga la cuerda al gobierno y no gente que vigile, fastidie, no se preocupe por los intereses del Estado y haga a veces preguntas impertinentes como la que le hizo Catherine Ampuero al presidente, que es absolutamente legítima. ¿Qué relación ha tenido usted con Odebrecht a lo largo de los últimos años como profesional, ¿no? Y con las otras constructoras. La pregunta no ha sido contestada hasta el día de hoy. Vamos a la pausa. Son las 11:36. Vamos a regresar con Sonalí Tuesta, que tiene una historia extraordinaria de valor que contarnos tras los comerciales. Volvemos. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxis hecha por peruanos, que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía. ¿Cómo funciona? Muy simple, te sientes amenazado en tu seguridad. Oprimes el botón de alerta, la información llega inmediatamente a la central de Subix y en tiempo real a la central 105 de la policía. ¿Qué información llega? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu celular? ¿En qué vehículo estás viajando? ¿Qué placa tiene? ¿Qué colores y qué características tiene el vehículo? ¿Quién es el chofer, incluida la foto? Y lo más importante, ¿dónde te encuentras en este momento para poder ser auxiliado? Descarga tu aplicación en Google o en Apple Store como Subix. Subix se escribe SV grande YX. Súbete a Subix, tu destino es el nuestro. Y estamos con Sonalí Tuesta, que lo voy a decir porque no porque estés acá, Sonalí, sino porque eres una institución de la televisión nacional. Es decir, yo creo que ha habido y seguirá habiendo una enorme controversia sobre qué ponemos y qué no ponemos en la televisión. Y lo que tú has estado haciendo todos estos años es una de las cosas que debe seguir existiendo en la televisión peruana. Muchas gracias, ¿no? gracias. Que es hacernos descubrir nuestro propio país y
y querernos a nosotros mismos y, ¿no? Y valorar lo que tenemos. Y la verdad que es así el hecho de cuando tú muestras y revaloras cómo el espíritu de la gente comienza a salir con mucha emoción, y cuando eso tú lo ves y lo sientes, pues en realidad, o sea, te desprejuicias también, ¿no? Discriminas menos, yo creo. No, y además descubres, ¿no? Porque a mí me sorprende verte sorprendiéndote, ¿no? Porque de repente veo, ¿cómo se puede sorprender? Si hace años que viaja y viaja, pero igual descubres gente, cosas, costumbre, ¿no es cierto? Igual, te sigues sorprendiendo, porque además, hay una frase que siempre me dicen, ¿no? Me dicen, ay, Sonali, pero tú ya debes conocer todo el Perú, ¿no? Y es imposible, o sea, es imposible. No va a llegar el día que yo diga, uy, ahora sí, conozco todo el Perú. Es mentira, el Perú es demasiado grande. Que me da envidia cuando te veo a veces viajando, porque yo he sido reportero y una de las cosas que más he disfrutado como reportero es eso de viajar, de conocer gente, de conocer lugares, conocer costumbres, comidas, ¿no es cierto? Las historias que la gente cuenta, ¿no? Es alucinante, y eso a ti mismo que las conoces te transforma. Claro, ¿no? te enriquece, ¿no? Y vas alucinando, pues, ¿no? Hay un montón de cosas a partir de un detalle, de un testimonio, de una forma de ser que en realidad te da vida también, ¿no? Y eso cuando se transmite da más vida. Escúchame, y hablando de vida, casi te perdemos, ¿no? Casi te nos vas. Has pasado, y precisamente eso es una de las razones por las que te invitamos para hablar, primero por lo que viviste y segundo, cómo eso te ha motivado para hacer una campaña, ¿no? Sí, mira, fue muy complicado, muy difícil, es una de las etapas más difíciles que he tenido que pasar, pero menos mal pasó. En realidad, al principio, lo más complicado era lo incierto, no se sabía exactamente qué cosa era. O sea, ¿cómo ocurrió? De repente empezaste a tener síntomas, Exacto. ¿Qué tenías? ¿Qué te pasaba? De pronto, comencé con ese dolor de cuerpo que es como que te va a dar la gripe, una cosa así. Y al día siguiente desperté ya con un dolor extremo de garganta que no podía pasar nada. Y luego, insistí, yo fui a la clínica, o sea, me dieron antibióticos y por la noche ya me di cuenta que mi cuerpo estaba enrojecido, ¿no? Y que tenía como granos, una cosa así. Entonces yo pensé que era sarampión y me asusté, ¿no? Entonces, al día siguiente, fui ese día también, me dieron más medicamentos, al día siguiente ya comencé a sentirme peor, pero ya la complicación era de que no podía respirar bien, ¿no? Entonces ya por la tarde de ese sábado ya me comenzó a dar fiebre y de pronto tenía una fiebre de 39 grados, ¿no? Entonces ahí es cuando regreso a la clínica y ahí es cuando dicen que me quede, ¿no? Entonces se supone monitorearme y todo, pero... Sin saber qué pasaba. Sin saber qué pasaba. Porque eran cosas que, o sea, se conectaban y no se conectaban, ¿no? Una cosa era la alergia total del cuerpo y otra cosa era la fiebre. O sea, ¿qué pensabas? Como todo, siempre estás viajando, has comido algo que te ha caído mal, sí, alguna toxina, sí. algo. Entonces, en el camino, pues, me hicieron un montón, miles de exámenes, de preguntarme, por ejemplo, si había comido queso fresco, si había tomado agua de algún lado, ¿no? Entonces, se ponían muchas variables, ¿no? Pero ya 2 días después, ya comencé a entrar ya en una crisis mayor y ya entré a cuidados intensivos, ¿no? Entraste en coma, ¿no? Entré en coma. Y entonces, o sea, literalmente casi te mueres, ¿no? Tú has estado con respiración asistida, ¿no es Exacto. cierto? Dependía de muchas cosas. Dependía de muchas cosas. Y cuando dependes de muchas cosas, pues no sabes en qué momento eso va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, ahí ha sido ya, finalmente, todas estas juntas médicas que ha habido, médicos súper importantes que han llegado, el doctor Botuso, en fin, el doctor Magdalena. Capo Botuso, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Es un lujo. Y es una persona tan humilde y tan apapachadora, claro, tan que sencillo, tan así, intenso, ¿no? Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo dicen, en los momentos, bueno, que yo no podía, no sabía nada, él estaba ahí todo el tiempo. Incluso su cumpleaños, que fue en esos días, lo pasó ahí, ¿no? Es increíble. Y así como varios médicos, ¿no? El médico que lideraba mi doctor Jorge Romaní, que siendo el más joven de alguna manera, todos respetaban finalmente la decisión de él, ¿no? Y eso creo que ha sido la forma como han trabajado. Y tú sabes que una noche me llaman a mí y me dijeron que te habías muerto.
Ay, no te Su creo. analista se murió, ¿no? ¿Cómo que se murió? Sí, no, y en realidad era esas cosas típicas Sí, que pasan cosas en los típicas, periodistas, sí. que sale que la noticia de que no, tu situación era súper crítica. Pero tú has estado inconsciente, tú ¿no? Sí. O sea, ¿Y cuando tú yo- recuerdas, tú tienes algún Sí. registro de eso? De que, eso que dicen haber estado ahí al borde, en el umbral, Yo estoy entre la vida y la muerte. Estoy escribiendo sobre eso, ¿no? Porque creo que el escribir este libro que estoy haciendo va recién terminar un poco el ciclo de este momento que devino también en toda una ola de oraciones de un montón de gente, ¿no? Entonces, de hecho, en ese trance hay muchas cosas, pero una de las cosas importantes es que siempre me comencé a hablar con mi papá. Mi papá murió el año 2007, ¿no? Entonces él... O sea, mientras Romaní y Gotuso estaban tratando de salvarte la vida, tú hablabas ahí en otra dimensión con tu mi papá. papá. Y en una de las frases que yo recuerdo que él me dijo, me miró y me dijo, ¿puedes sola o necesitas ayuda? ¿O quieres que te ayude? ¿No? Y entonces yo le decía, papá, yo Porque puedo, tú todavía". siempre, alguna vez se lo tienes que haber dicho en vida. Yo puedo Sí. sola, papá, déjame. Sí, ¿no? exacto. Y finalmente, bueno, un montón de sensaciones. Yo lo que escuchaba y sentía que había demasiada gente, sentía mucha bulla, ¿no? O sea, yo decía, ¿para qué hay? ¿Qué está haciendo tanta gente acá, no? Entonces miraba por un lado, por el otro, y siempre había imágenes que yo veía, pero todas en blanco y negro, ¿no? No a color. Lo único que yo vi a color en un momento fue el lago Titicaca, nada más. Y una mujer muy especial que yo he conocido en el lago hace muchísimos años, Paulina, que... ¿Y Paulina vive? ¿O Paulina...? Sí. Y ella, supuestamente en todo este relato que ella vino hacia mí porque quería ponerse el respirador para darme aire, ¿no? ¿Eso ocurrió realmente? No, eso todo pasó en tu... Bueno, yo creía que todo eso fue estaba verdad. pasando. Sí, todo estaba pasando. Estaba en esa dimensión, ¿no? En esa dimensión de recordar y de mirar a la gente a través de su lugar, ¿no? O sea, nunca me fui del tema que yo hago, ¿no? Claro. Sí, es una cosa increíble. ¿Qué tal la experiencia, Dios mío? Súper experiencia. O sea, y lo más importante es que me he dado cuenta después de todo esto que el vínculo finalmente que yo he podido lograr con la gente es ese vínculo cotidiano, ese vínculo del alma. Hasta ahora, ha pasado un año de eso, hasta ahora la gente que me encuentro, porque es la primera vez que la veo después de esta experiencia, mucha gente, entonces siempre me dicen, ¿no? Oye, yo recé mucho por ti, oye, yo puse una vela, oye, yo pensé en ti, oye, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Algo tiene que funcionar ahí, ¿no? O sea, tanta gente, ¿no? Poniendo, o sea, hay una novela de Sabater, me parece que es, de un pueblo donde la gente siente las cosas tan intensamente y lo sienten todos juntos que se levantan por momentos de la tierra, ¿no? Pero lo que dice, a lo que voy es que tantos sentimientos tan intensos por ti, por tu salud, porque estés bien, algo tiene que hacer, ¿no es cierto? En algún sentido tiene que funcionar. Uno de los médicos me dice, al final, ¿no? Tú eres una superviviente, me dice. Mira, yo no creo en Dios, no creo en nada de esas cosas, pero aquí algo debe haber pasado, me dice, ¿no? Te regresaste, digamos. Sí. Y bien. Porque eso es lo otro de lo que te quería hablar, porque lo primero, porque lo que te dio al final el diagnóstico, ¿cuál fue? Una especie de meningitis, ¿no es cierto? Claro, es en realidad no se sabe exactamente la definición, solo se sabe la presencia de estos virus. De este virus, ¿no? Sí. El meningococo se llama, ¿no? No, en realidad es un virus. Lo que da esta enfermedad es una bacteria. Lo que yo tuve es un virus. Pero más allá digamos, de estar cercano a una determinada enfermedad, es el concepto, ¿no? Lo que pasa es que yo antes de ese momento era una persona que pensé que nunca me iba a pasar nada, me sentía invencible. Como todos los periodistas en algún momento. Claro, que las balas no te van a caer, ¿no? Sí, que no te pasa nada, que tú sigues, que es la adrenalina, que te vas para allá, que subes, que bajas, etcétera. Luego de eso, de hecho, que hay un concepto de que sí, o sea, sí quiero seguir todavía viajando, quiero hacer mi trabajo y para eso tengo que estar sana. Porque en realidad he comprobado que claro, la salud porque lo que te ha ocurrido a ti no solamente mata gente,
sino la gente que logra sobrevivir queda con daño cerebral en muchos casos, ¿no es cierto? Quedan afectadas. Claro, en el caso de la meningitis por meningococo es así, ¿no? Esta es una enfermedad mortal. O sea, si tú sobrevives, en realidad quedas con secuelas extremas, ¿no? En el caso que yo tuve, este virus es mortal, ¿no? Puede acabar contigo, o sea, acaba contigo porque esa es su función, pero si tú sobrevives, menos mal no te queda nada, ¿no? Entonces, es una de dos. Entonces, la idea, un poco la misión que yo creo que puede servir de algo luego, es decir, a la gente que sea cuidadosa, que prevenga, ¿no? De Ahora, hecho, ¿cómo te ocurrió lo que te ocurrió? No lo sabes, ¿no? No, no lo sé. Es un misterio. Es un misterio. Es probable que se haya estado incubando, es probable, no sé. En realidad, no he recibido yo digamos, un diagnóstico que me diga exactamente, oye, tomaste esto o comiste tal cosa o te picó algo. No. Definitivamente no hay de eso, ¿no? Al principio obviamente se hizo todo un rollo a raíz de que en algún lugar debí haber adquirido y eso, ¿no? Pero en realidad no es exacto el tema de que en un lugar determinado me infecté con algo, ¿no? Entonces fue una cosa que sucedió, que no suele suceder, como te cuento. Este virus, uno de los paramyxovirus, generalmente no ataca a adultos, pero en este caso me atacó. Y acabó con las defensas, pues y se fue a una serie de órganos vitales, Qué ¿no? increíble verte acá así paradita un año después, ¿no? Sí, Ni tú misma te la crees, ¿no? Sí, el otro día me encontré también con otros amigos y la verdad que era muy especial oye, pucha, qué bueno que estás, sí, que estás bien, oye, de verdad. Sí, es por eso creo que no es necesario que la gente espere que le pase un tema de estos para poder Por eso, tomar ¿en qué consiste la campaña que estás haciendo, esta de Viaja Seguro sin meningitis? Mira, esta campaña viene de la ONG Una Vida por Dakota. Esta meningitis por meningococo, bueno, se adquiere pues a partir de esta bacteria que te decía, y en realidad es mortal, como te decía también, y generalmente el espacio donde suele contagiarse es en viajes, ¿no? En viajes que pueden ser escolares. Muchos adolescentes están propensos a adquirir esta enfermedad, pero en este caso específico de esta enfermedad hay una vacuna, ¿no? Hay una vacuna que te puede proteger. Entonces hay muchas cosas, muchas enfermedades en el país que no tienen una vacuna. Pero esta sí. Pero esta sí. Entonces, y es terrible, ¿no? Entonces, esta vacuna lamentablemente no está en el esquema de inmunización del Estado. La ONG pues está hace tiempo elaborando un proyecto de ley para que se integre, porque es una enfermedad mortal, que incluso la OMS pues dice que es una de las 10 causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, es posible, digamos, mantenerse prevenido a partir de esta vacuna, ¿no? Así que quienes tengan pues la posibilidad de poder vacunarse, que lo hagan, ¿no? Justamente, ¿y esta vacuna es cuándo se la pone? ¿Hay un momento en el que tiene que ponérsela uno? Mira, o en general sí, puedes ponerla en cualquier momento? Claro, o sea, cuando son bebés, se pone. Yo recuerdo haber puesto a mi segundo hijo cuando tenía 9 meses, me parece, porque era parte de la vacunación que te da la clínica. O sea, no te la da el Estado, pues, ¿no? Claro, entonces, te dan los servicios privados de salud, pero no es una política de salud pública en el Perú. Y, por ejemplo, ahora tengo mi hijo mayor, que ya tiene 19 años, y que él va a viajar a otro país, entonces él se va a poner la vacuna. Y yo también ya me la he puesto, ¿no? Entonces, me parece que más o menos se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que propone esta ONG Una Vida por Dakota es también algunos centros donde se pueden vacunar. Cada 20 personas que van, digamos, a vacunarse, diciendo que van de parte de la ONG Una Vida por Dakota, una vacuna se logra para alguien que no tiene recursos. Para alguien, ¿no? que no puede pagarla. Exacto. Ahora, la recomendación iría, me imagino, sobre todo a aquella gente que viaja, que está en constante movimiento. Exacto, ¿no es cierto? Y es una de las cosas que
es para los escolares, ¿no? Porque los factores de riesgo de exposición de la bacteria en adolescentes son pues estos viajes escolares, viajes de intercambio y también los viajes familiares, ¿no? Entonces, la fuerza que les está dando es viaja seguro sin meningitis con esto, ¿no? Porque la experiencia de la fundadora de esta ONG es eso, pues, ¿no? Ella perdió su bebé Yo me acuerdo por esta haber enfermedad, hecho un ¿no? reportaje Sí, seguro, sobre claro. ella hace tiempo. Sí, entonces... digamos, para que ese dolor no quede ahí, pues ella ha generado toda esta ola de prevención que es necesaria en realidad, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo por estar acá. Ha sido Sonalito esta, conductora de uno de los programas de televisión que lo voy a volver a decir. Es de los que deberían durar para siempre en la televisión. Ay, muchas gracias. Es la clase de televisión que hay que hacer. Vamos a cumplir 17 años la próxima semana, imagínate. Que es el otro mérito, durar, ¿no? Es tan difícil durar. En el Perú y en la televisión, ¿no? Exacto, sobre todo en la televisión. Me vas a decir a mí. Sí. Pero yo me felicito de que estés acá, Gracias, sinceramente. Nicolás, que muchas estés bien gracias. y que sigas haciendo lo que tanto te gusta y lo que nos gusta a los que tenemos, porque te veo. Muchas gracias. Yo te he dicho, Muchas mira, gracias. te digo detalles. O sea, me Sí. sorprende tu capacidad de sorprenderte con un país al que le has dado vueltas y vueltas. Muchas gracias. Muchas gracias a Sonalito esta. Gracias. En serio, una sobreviviente. Nosotros nos vamos y los dejo con quién, con el señor Manuel Rosas, como siempre, como todos los días de 12 a 2. ¿Qué cosa trae? ¿Qué tal genio que trae algunos días? Manuel Rosas es más bravo, pero está bien, porque sintoniza con el humor nacional. La gente está molesta y tiene razón de estar molesta, pero somos un país lleno de esperanza. El otro día Jorge del Castillo me decía que yo era don Pésimo. No soy don Pésimo, yo estoy lleno de esperanza. Podríamos ser un país del primer mundo. Y no somos un país del primer mundo por culpa de los políticos, sino por culpa de la gente, ni porque no tengamos los recursos para hacerlo. O sea que lo que hay que hacer es eso, cambiar a los políticos para que vean lo que es este país. Muchas gracias, Sonalí, muchas gracias a las personas que nos siguen en la radio, en las redes sociales. Muy buenas tardes.